Jóvenes y señoritas, buenos días. En esta clase vamos a resolver problemas de dinámica lineal. Para esto primero debemos leer e interpretar correctamente el problema, detectando la incógnita. Leamos entonces. Problema 1. Una fuerza le proporciona a la masa de 2,5 kilogramos una aceleración de 1,2 metros por segundo al cuadrado. Calcular la magnitud de dicha fuerza en newtons y dinas. El siguiente paso es anotar los datos y la incógnita que hay en el problema. Como datos tenemos una masa de 2,5 kilogramos, la aceleración de 1,2 metros por segundo al cuadrado y la incógnita, la fuerza. Esta nos pide encontrar en newtons y dinas. Ahora, para resolver, vamos a apoyarnos en el diagrama de cuerpo libre. Esta consiste en realizar el eje de coordenadas, el eje X en la horizontal y el eje Y en la vertical. No olvidando que el eje X será en la dirección y sentido del movimiento. En el punto de origen vamos a dibujar el cuerpo de estudio. Ahora vamos a poner dirección y sentido de movimiento al cuerpo. En este caso será hacia la derecha, mediante una flecha. Seguidamente, analizando el problema, vamos a trazar todas las fuerzas que interactúan sobre este cuerpo. Tenemos una sola fuerza, la fuerza de empuje, hacia la derecha. Entonces vamos a dibujar una flecha en ese sentido con su simbología. Como siguiente paso, nos vamos a apoyar en la segunda ley de Newton. Esta nos dice que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Analizamos el diagrama de cuerpo libre. Podemos ver que solamente existe una fuerza. Entonces anotamos y esta será igual a la masa por la aceleración. A continuación sustituimos los valores. F copiamos, igualamos, masa en vez de m reemplazamos su valor numérico, que es 2,5. Aceleración, revisamos los datos, es 1,2. Multiplicamos y obtenemos un valor de 3 newtons. Ahora también nos pide encontrar en dinas. Lo único que debemos de hacer es apoyarnos en el factor de conversión. La equivalencia entre newtons y dinas es 1 newton equivale a 10 a la quinta dinas. Realizamos el factor de conversión, obteniendo como resultado 3 por 10 a la quinta dinas. Ejercicio resuelto. Continuando, ahora vamos a resolver un segundo ejercicio y esta nos dice de esta manera. Un ascensor pesa 3.920 newtons. ¿Qué fuerza debe ejercer el cable hacia arriba para que suba con una aceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado? Suponiendo nulo el roce y la masa del ascensor es de 400 kilogramos. Extraigamos los datos. Tenemos un peso de 3.920 newtons, aceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado, masa 400 kilogramos y como incógnita la fuerza. Lo que ahora vamos a hacer es analizar y revisar las unidades. Todas las unidades deben estar en el mismo sistema. Observando tenemos que todas están en el sistema internacional, por lo tanto podemos proceder con el siguiente paso. Vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. Recordemos, esta consiste en trazar el eje de coordenadas en el punto de origen, el cuerpo de estudio, en este caso el ascensor. Ahora debemos poner la dirección y sentido del movimiento mediante una flecha hacia arriba. Seguidamente vamos a anotar todas las fuerzas que interactúan sobre este cuerpo. Hacia arriba tenemos la fuerza con la cual se va a elevar el ascensor. Lo vamos a poner con la letra F.
Hacia abajo tenemos una fuerza que por efecto de la gravedad, esta tiende siempre hacia abajo, la fuerza peso. No hay más fuerzas, no hay fuerza de rozamiento porque en la pregunta nos dice que es nulo el roce, entonces no hay fricción del ascensor con las paredes. Aplicamos ahora la segunda ley de Newton. Esta nos dice que debemos de sumar todas las fuerzas en el eje del movimiento e igualarlas a la masa por la aceleración. Veamos entonces cuántas fuerzas tenemos. Tenemos la fuerza F y la fuerza peso. La fuerza F, siendo que está con dirección y sentido del movimiento, tendrá signo positivo y la fuerza peso signo negativo. Esta igualamos a masa por la aceleración. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar los datos numéricos en nuestra ecuación. F, no hay nada que reemplazar puesto que esta es la incógnita, menos el peso. El peso es igual a 3.920. Igualamos masa. ¿Masa a cuánto equivale? 400. Aceleración, 0,5. Ahora resolvemos la ecuación. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar 400 por 0,5, obteniendo un valor de 200. Ahora recordemos que número que está restando, en este caso, número que está restando en un lado de la igualdad, pasa al otro lado a sumar. Y tendríamos de esta manera. Ahora sumamos, obteniendo un valor de 4.120 newtons. Por lo tanto, sigamos con el problema número 3. Del gráfico calcular la fuerza F si el bloque de 5 kilogramos de masa se desplace hacia la derecha con una aceleración de 0,8 metros por segundo al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es extraer los datos. Si leemos el problema nos dice que este cuerpo tiene una masa de 5 kilogramos y una aceleración de 0,8 metros por segundo al cuadrado. Y nos pide encontrar la fuerza, eso sería la incógnita. Ahora vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. Recordemos que primero debemos trazar el eje de coordenadas. En el punto de origen, el bloque. El bloque se está moviendo hacia la derecha según la pregunta. Entonces, esa lo vamos a dibujar mediante una flecha. La flecha nos está indicando la dirección y sentido del movimiento. Ahora, debemos de anotar todas las fuerzas que interactúan sobre este cuerpo. Según el gráfico, tenemos hacia la izquierda una fuerza de 10 newtons. Pero también tenemos otras fuerzas. La fuerza que es siempre hacia abajo. Esta se denomina peso. Y hay otra fuerza de reacción cuando hay contacto entre superficies. En este caso la fuerza normal, que sería hacia arriba. Por último, tenemos la fuerza F. Esta viene acompañada de un ángulo, 60 grados. Antes de realizar o pasar al siguiente paso, lo que debemos de hacer es descomponer la fuerza F. Entonces, descomponiendo, ¿qué tenemos? La fuerza F en X y la fuerza F en Y. Ahora sí, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Por favor, a tomar en cuenta, en el eje del movimiento vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Y en el eje en el cual no se esté moviendo el cuerpo, vamos a aplicar la primera ley de Newton. Entonces, el cuerpo se está moviendo hacia la derecha, por lo tanto el movimiento es en el eje X. Entonces ahí vamos a anotar la segunda ley de Newton. Nos dice que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración. Solamente vamos a revisar las fuerzas en el eje X. ¿Cuántas fuerzas tenemos? Solamente tenemos dos. Fx y 10 newtons. Fx con signo positivo y 10 newtons con signo negativo. Esta igualamos a la masa por la aceleración.
Esta será nuestra primera ecuación, porque en el eje Y también tenemos fuerzas que están interactuando. Entonces, pero en el eje Y no se está moviendo el cuerpo, por lo tanto lo igualamos a 0. Tenemos tres fuerzas, la fuerza N, la fuerza Fy y la fuerza peso. Las fuerzas que estén mirando hacia arriba, signo positivo, y las fuerzas que estén mirando hacia abajo, signo negativo. Y la ecuación nos saldría de esta manera. La ecuación número 2. Analizando el problema, lo más conveniente es trabajar con la ecuación 1. Entonces lo que ahora vamos a hacer es reemplazar los datos numéricos para que el ejercicio se nos haga mucho más sencillo y despejar para luego obtener el resultado. Entonces, vayamos reemplazando. La fuerza en el eje X será igual a la fuerza multiplicada por el coseno de 60 menos 10 igual la masa, nos dice que es 5 por la aceleración. En los datos está que es 0,8. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar primeramente estos dos valores, 5 por 0,8, teniendo un valor de 4. Seguidamente, número que está restando a un lado de la igualdad pasa al otro lado a sumar. Sumemos entonces 4 más 10, obteniendo como un resultado un valor de 14. Ahora, coseno de 60 está multiplicando a la fuerza. Recordemos que el número que multiplica a un lado de la igualdad pasa al otro lado a dividir. Tendríamos de esta manera. Agarramos nuestra calculadora y dividimos 14 dividido entre coseno de 60 y obtenemos un valor de 28. Siendo que hemos ido trabajando en el sistema internacional, las fuerzas se miden en newtons. Por lo tanto, el ejercicio ya estuviera resuelto. Problema número 4. Si la fuerza de contacto entre los bloques A y B es de 20 newton, hallar F si masa de A igual a 3 kilogramos, masa de B igual a 2 kilogramos. No existe rozamiento. Extraigamos los datos. La fuerza de contacto lo vamos a simbolizar con las letras Fc. Y esta es igual a 20 newton. También tenemos otros datos como la masa de A, 3 kilogramos, masa de B, 2 kilogramos. Nos dice que no existe rozamiento y la incógnita, la fuerza F. Ahora procedemos a realizar el diagrama de cuerpo libre. Si observamos el gráfico que acompaña a la pregunta, tenemos dos cuerpos, por lo tanto va a existir dos diagramas de cuerpo libre, una para cada cuerpo. Entonces vamos trazando el eje de coordenadas en primera instancia, luego en el punto de origen, el cuerpo de estudio. Solamente nos vamos a enfocar en el cuerpo A. ¿Qué fuerzas están interactuando sobre el cuerpo A? En primera instancia, anotemos la dirección y sentido del movimiento, hacia la derecha. Ahora sí, ¿qué fuerzas interactúan sobre el cuerpo A? Tenemos la fuerza F hacia la derecha. Y en sentido opuesto tenemos otra fuerza, la fuerza de contacto, y esta lo hemos simbolizado con Fc. No existen más fuerzas en el eje X. Ahora procedemos a realizar el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo B. Primero el eje de coordenadas, en el punto de origen el cuerpo de estudio. Ahora vamos a notar qué fuerzas interactúan sobre este cuerpo. Solamente hay una. No olvidando, recuerden, no olviden anotar la dirección y sentido del movimiento hacia la derecha. Ahora sí, tenemos una sola fuerza. En este caso está hacia la derecha, la fuerza C, que significa fuerza de contacto. No hay más fuerzas que interactúan sobre estos bloques en el eje del movimiento. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton para ambos cuerpos. En primera vamos a trabajar con el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo A. Nos dice que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa del cuerpo A. No se olviden que estamos trabajando con el diagrama de cuerpo libre cuerpo A. Entonces, por la aceleración.
¿Qué fuerzas tenemos en la horizontal? Tenemos la fuerza F y la fuerza de contacto. La fuerza F tendrá signo positivo puesto que a ese lado es el movimiento, en ese sentido, y la fuerza de contacto tendrá signo negativo. Esta lo igualamos a la masa de cuerpo A por la aceleración. Ahí tenemos nuestra primera ecuación. Seguimos los mismos pasos para el cuerpo B. La sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa del cuerpo B por la aceleración. ¿Qué fuerzas están interactuando sobre el cuerpo B? Solamente una, la fuerza de contacto. Y esa la igualamos a la masa del cuerpo B por la aceleración. Dos ecuaciones. Lo que vamos a hacer ahora es, en primera instancia, reemplazar los valores en la ecuación 1 y despejar la fuerza F. La fuerza F menos la fuerza de contacto según los datos es igual a 20 newtons. Entonces reemplazamos igual a la masa de A es 3 por aceleración. Nos quedaría de esta manera. Despejamos F, número que está restando a un lado de la igualdad, pasa al otro lado a sumar. Y ahí obtenemos una tercera ecuación, puesto que no sabemos cuánto es el valor de la aceleración. Para esto nos vamos a apoyar en la ecuación 2. En primera instancia reemplazamos valores para luego despejar la aceleración. Fc es igual a la fuerza de contacto, que nos dice que es 20 newtons. 20 igual a la masa de B es 2. Entonces reemplazamos en vez de masa de B, 2. A. Número que multiplica a un lado de la igualdad pasa al otro lado a dividir. Entonces en este caso 2 por A. 2 pasa al otro lado de la igualdad a dividir. Y nos quedaría de esta manera. 20 dividido entre 2, 10. Entonces la aceleración del conjunto de bloques es 10 metros por segundo al cuadrado. Esta ahora vamos a reemplazar en la ecuación 3. Reemplazando. F igual a 3A. Pero en vez de A vamos a poner su valor numérico, que es 10. Más 20. Lo único que hacemos ahora es multiplicar y sumar. 3 por 10, 30. Más 20. Ahora procedemos a sumar. 30 más 20, 50. Siendo que estamos trabajando en el sistema internacional, todas las fuerzas se miden en newtons. El ejercicio se suelta. Problema 5. Un bloque soltado en una superficie inclinada lisa que forma 30 grados con la horizontal. Calcular el valor de la aceleración que experimenta. El problema viene acompañado de un gráfico. Saquemos los datos. Nos da el ángulo de inclinación de la superficie y esta es igual a 30 grados. La gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado. La incógnita, la aceleración. Realicemos el diagrama de cuerpo libre, recordando que el eje X debe de estar en la dirección del movimiento. Ya no está en la horizontal ni en la vertical. El eje Y debe ser perpendicular a estas rectas. Significa que debe existir entre estas dos rectas 90 grados de inclinación. En el punto de origen vamos a dibujar el cuerpo de estudio. Ahora vamos a poner la dirección y sentido del movimiento mediante una flecha. Seguidamente vamos a trazar todas las fuerzas que interactúan sobre este cuerpo. Tenemos una primera fuerza de contacto de reacción entre superficies. Esta es la fuerza normal y estará ubicado en el eje Y. Otra fuerza debido a la gravedad, la fuerza peso, que es siempre hacia abajo. El ángulo de inclinación se reproduce entre el eje Y y el peso. Ahora vamos a descomponer la fuerza peso, tanto en el eje X como en el eje Y. No habiendo más fuerzas que interactúan sobre este cuerpo, vamos a aplicar la segunda ley de Newton en el eje X y la primera ley de Newton en el eje Y. La segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas en el eje del movimiento será igual a la masa por la aceleración. Si revisamos
las fuerzas en el eje X, podemos ver que solamente hay una fuerza, peso en X, y esta lo igualamos a la masa por la aceleración. Ecuación 1. No habiendo movimiento en el eje Y, vamos a sumar las fuerzas y lo vamos a igualar a 0. Tenemos dos fuerzas en el eje Y, la normal y el peso en Y. La fuerza normal tendrá signo positivo y el peso en Y signo negativo igual a 0. Ecuación 2. Vamos a reemplazar valores en la ecuación 1 y despejar la aceleración. El peso en X será igual al peso multiplicado por el seno del ángulo, igual masa por aceleración. Pero el ángulo recordemos que es 30 grados, entonces también lo vamos a reemplazar. Nos quedaría de esta manera. Pero recordemos que, según definición, el peso lo podemos obtener a partir de la multiplicación de la masa por la gravedad. Entonces lo que ahora vamos a hacer, en vez de peso, reemplazar masa por gravedad. Nos quedaría de esta manera. Vamos despejando la aceleración. La masa le está multiplicando la aceleración. Pasa al otro lado de la igualdad a dividir. Y la ecuación nos quedaría de esta manera. Pero recordemos que cuando en la parte superior e inferior tenemos iguales valores, estas se simplifican. Por tanto, la ecuación queda de esta manera. Reemplazamos el valor de la gravedad, agarramos la calculadora, multiplicamos y obtenemos un valor de 5 metros por segundo al cuadrado.